El carbono, muchachos, es el elemento número 6 de la tabla periódica. Tiene una característica muy especial, es el carbono, y es que se puede enlazar a sí mismo y a otros elementos, principalmente. ¿Recuerdan cuáles elementos son los que se pueden enlazar el carbono? Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, y falta uno también, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Muy bien, esos son los tres principales, a los cuales, y otra cosa, a sí mismo. Entonces el carbono tiene la particularidad de que se puede enlazar a sí mismo. Entonces por eso él puede formar grandes cadenas y tiene alrededor, se han descubierto unos 10 millones de compuestos diferentes a partir del carbono y de sus enlaces con estos principales elementos. El carbono, como les digo, muchachos, además de esta propiedad, también es la base de lo que se llama la química orgánica. La química orgánica involucra muchos compuestos, muchos, y lo llaman química orgánica porque en un principio se creía de que solamente eran compuestos que podían crear los seres vivos o eran residuos de seres vivos. Actualmente ya se han sintetizado muchos compuestos orgánicos, entre ellos los plásticos. Nuestra ropa, mucha, está basada en carbono, casi que la ropa que es como en el estilo del nylon, que es como plástica. Bueno, muchachos, el carbono, además de participar actualmente en la mayoría de los compuestos que nosotros nos mejoran la vida, fue la primera molécula que se formó en el planeta, que es el metano. Si ustedes pueden observar, esta esfera roja que representa el carbono está unida ¿por cuántos enlaces? 4. A estos átomos que representan, ¿qué átomos representan estas esferas azules? El hidrógeno. Entonces la molécula de metano, que es el CH4, se cree que fue la primera de las moléculas que se formó en el planeta, cuando aún la Tierra aún estaba muy caliente debido a sus primeras formaciones. Esta molécula, metano, que también la conocemos, por ejemplo, dentro de las candelas con las cuales nosotros encendemos nuestras estufas, es una molécula que se encuentra actualmente muy diversa en el planeta, en yacimientos. Los yacimientos de petróleo, encima de ellos tienen lo que es metano. Entonces el gas con el cual nosotros cocinamos y en algunos casos también mueven los vehículos, se debe mucho al gas metano. Bueno, el carbono tiene 4 electrones que se llaman electrones de valencia. Estos electrones son los que se unen a otros elementos y por eso cada uno de ellos puede formar un enlace. El carbono, muchachos, se encuentra presente en todos los seres vivos, como les cuento, en las plantas. La estructura de la planta está basada en el carbono, lo mismo que nuestra estructura. Entonces la diferencia entre lo que es una planta y lo que es de pronto un hueso prácticamente está en la forma. Pero si nosotros nos miramos al interior de ellos, es prácticamente la misma composición, los mismos elementos, en su mayoría carbono, pero la disposición de ellos es lo que genera tanta variedad en la vida. Entonces este hueso y esta planta a la larga no tendría mucha diferencia entre ellos, porque la base, como les digo, es la misma, el carbono. De las plantas, como este árbol, se extraen estas hojas, que están conformadas de una sustancia que se llama celulosa o glucosa también, porque muy bien, Brian. Resulta que la celulosa, muchachos, es muchas cadenas de glucosa unida. ¿Y qué es glucosa? El glucosa es el azúcar. Lo que nosotros conocemos como azúcar, ¿qué es esto?
es glucosa. Cuando se unen muchas cadenas de estos pequeños gránulos de glucosa, forman lo que es la celulosa. Entonces prácticamente este es el inicio de la vida en el planeta, lo que forma también la gran cadena alimenticia a partir de estas plantas. Entonces todo esto es glucosa, celulosa en los tallos de los árboles que nosotros usamos como materia para formar las hojas de papel. No solamente el carbono se encuentra de esa manera, como huesos, como azúcar, como celulosa. Dentro de los animales, los insectos principalmente, ellos tienen un esqueleto que es externo, el de nosotros es interno. El carbono dentro de los insectos forma otro compuesto que se llama quitina, muy bien muchachos, se llama quitina y lo recubre y lo protege del ambiente, por ello no son tan duros. Entonces, vea el carbono todas las formas que está adquiriendo. Cuando el carbono, muchachos, pasa demasiado tiempo dentro de la Tierra, las presiones que se ejercen sobre el carbono, por ejemplo como el carbono vegetal, las presiones que ejerce el planeta sobre él, las altas temperaturas, tantos millones de años, mucha materia orgánica al interior del planeta y bajo unas condiciones adecuadas se forma lo que es el material más duro y resistente del mundo, que se llama el diamante. El diamante tiene una estructura muy particular que hace que la disposición de sus partes sea de esta manera, como si fuera muchos cubos, y todas esas esquinitas de esos cubos hacen del material el más resistente en el planeta. Pero resulta que el carbono no solamente se puede formar como diamante. ¿Cómo más se puede formar el carbono de forma alotrópica o natural dentro del planeta? ¿Se acuerdan de pronto de las minas que traen los lápices? El grafito, muy bien muchachos. Entonces, al igual que el carbono, el grafito ya se dispone de otra manera. Se dispone en láminas. Así se dispone el carbono dentro de los diamantes. Y así el carbono dentro del grafito o dentro del carbón vegetal o mineral. ¿Esto qué particularidad le da? La particularidad de rayar. Y gracias a esa particularidad, porque estas láminas se van despegando, se pueden hacer con ellos lo que son los aceites o los lubricantes. Entonces los principales lubricantes son carbono y los más finos, los que utilizan para motores porque tienen el roce entre metales, son a base de carbono casi que puro. Hay otras formas que toma el carbono, que son los fullerenos, que son los nanotubos. ¿Para qué se utiliza esto actualmente? Para muchas partes en carbono, sobre todo para vehículos, para prótesis. Los marcos de muchos lentes, cuando se requieren que sean muy livianos, muy finos, los hacen en carbono. Entonces muchos de estos hacen parte, por ejemplo en una de estas motocicletas, los rines, las tapas, el exhausto. Eso naturalmente sube los costos del vehículo, lo hace más liviano, lo hace más resistente. Entonces lo utilizan más que todo para competencias. Entonces, como les mostraba, muchos elementos están hechos en carbono. Las bicicletas más costosas de los ciclistas de alta competencia son hechas en carbono. Naturalmente su resistencia va a ser mucho mayor que las que nosotros tenemos acceso en una tienda normal. Bueno, otra de el carbono no solamente forma lo que es de pronto
petróleo, también puede formar otras sustancias como los alcoholes. Este es el etanol, que es el alcohol que nosotros normalmente consumimos en bebidas alcohólicas o embriagantes. También lo utilizamos como antiséptico. Vamos a escuchar brevemente a dos compañeritas que nos digan algunas generalidades sobre el carbón. Vamos a escuchar a Lady y a Alejandra, que brevemente nos van a decir algo sobre el carbón. Vengan por favor, muchachos, y nos cuentan qué investigaron ustedes acerca del carbón. ¿Va a comenzar usted, Lady? El diamante. El carbono se combina con el hidrógeno para formar los famosos hidrocarburos. El carbono es muy importante en la vida del ser, ya que todos los seres vivos contienen carbono en sus componentes químicos. El grafito es una de las formas helotrópicas en las que se pueden presentar el carbono junto al diamante, los fullerenos y los nanotubos. Se presenta en la atmósfera de la Tierra en forma de gas y dióxido de carbono, que es el 0,1% de carbono total, global total. Aunque es biohumana, también genera efectos negativos en el cuerpo. Se pueden desarrollar las enfermedades como la neumoniosis y el pulmón negro. Muy bien, Lady. Alejandra, ¿iba a complementar algo? El carbón es la importancia de los seres vivos. Permite y está presente en los procesos celulares y microorganismos que dan lugar a los componentes del cuerpo tales como las grasas, proteínas, etcétera, que ayudan a fluir estos músculos neurológicos y ácidos. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Como decían las compañeras, el carbono, además pues de todas las sustancias que les mencionaba de la química orgánica, también forma lo que son los carbohidratos, las proteínas, los minerales, las fibras, los lípidos, que también se conocen con el nombre de grasas o aceites. Listo. Ellos también mencionaron algo sobre el petróleo. El petróleo resulta que un descubrimiento que hizo a finales del siglo XIX y encontraban en él muchas propiedades. Vamos a ver si los compañeros de pronto nos pueden ayudar un poquito diciéndonos en qué consiste lo del petróleo. Por favor, señor Mateo y señor Kevin, nos hablan un poquito sobre el petróleo. Bueno, el petróleo es una sustancia compuesta por hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte. El petróleo es de color negro y es más ligerito que el agua. Se encuentra de forma natural en yacimientos subterráneos que se encuentran en los estratos superiores de la corteza terrestre. El petróleo es uno de los hidrocarburos de origen fósil, fruto de la transformación de la materia orgánica procedente del zooplancton y las algas, que fueron, que se encontraban en zonas anóticos de mares y zonas lacustres del pasado geológico, que precedentemente fueron enterrados bajo pesadas capas de sedimentos. El petróleo se compone principalmente por carbono e hidrógeno, en la porción de entre un 83 y un 87% de carbono y un 11 a un 14% de hidrógeno. El petróleo también contiene una cantidad de impurezas de compuestos orgánicos, como pueden ser el azufre, el oxígeno, el nitrógeno, los mercaptanos, el SO2, el H2S y alcoholes combinados con agua salada, ya sea libre o emulsionada, y eso ya se encuentra en unas cantidades más variables. Del petróleo hay muchos productos que utilizamos a diario que vienen de él, que son fabricados con petróleo, como pueden ser la mayoría de los plásticos, la goma, el látex, los cauchos, los cosméticos, el perfume, los tintes lubricantes, las ceras parafinas y muchos otros combustibles como lo son la gasolina, que es de lo que va a hablar el compañero Kevin acá. La gasolina.
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza principalmente como combustible en motores de combustión interna, estufas, lámparas y para limpieza con solventes, entre otras aplicaciones. En Argentina, Paraguay y Uruguay, la gasolina se conoce como nafta y en Chile como bencina. Su densidad es de 680 kilogramos sobre metros cúbicos, un 20% menos que la del diésel, que es de 850 gramos sobre litros. Un litro de gasolina proporciona al arder una energía de 34,78 megajoules, aproximadamente un 10% menos que el diésel, que proporciona 38,65 megajoules por litro. Sin embargo, en términos de masa, la gasolina proporciona un 3,5% más de energía. En general, se obtiene a partir de la gasolina de destilación directa, que es la fracción líquida más ligera del petróleo, exceptuando los gases. La gasolina también se obtiene a partir de la conversión de fracciones pesadas del petróleo en unidades de procesos denominadas FCC. Eso es que vendría San Mateo. Entonces, como nos decían los compañeros, el petróleo tiene muchos usos. ¿Cuáles fueron los que ellos mencionaron? Principalmente un combustible que se llama la gasolina, que se obtiene a partir de estos grandes yacimientos que se encuentran dentro de la tierra, también en el fondo del mar, pero en la parte pues de la corteza. Estos yacimientos de petróleo, como ellos nos mencionaron, fueron los grandes cúmulos también de algas que en muchos siglos se van acumulando, y al ser enterradas nuevamente, ellas se van, por decir, como descomponiendo y forman lo que es el petróleo. El petróleo, cuando se saca de la tierra, es negro, por eso lo llaman el oro negro, pero debido a que lo destilan, entonces va adquiriendo ya colores más claros. En este caso, por ejemplo, tenemos el petróleo y tenemos una muestra de gasolina. Ya esto, por destilación de este petróleo, se obtiene la gasolina. Como mencionaba ahorita Kevin, la gasolina tiene un poder de detonación, un poder de combustión, un poder de explosión muy alto, y por eso lo utilizamos para los motores. La gasolina tiene una particularidad, además pues de que nos sirve para estos motores, y es que es un compuesto apolar o polar. Apolar, muy bien, señor Dávila. Al ser un compuesto apolar, la gasolina no se une al agua, y como es más liviana, que significa que es menos densa, ¿por dónde queda? Cuando hay derrames de gasolina o de petróleo, queda encima. Al quedar encima, ella impide que los rayos del sol pasen, que pase el oxígeno. Las aves tienen contacto con esta gasolina y ya no pueden volver a levantar su vuelo. Entonces, la gasolina en el medio ambiente genera muchas dificultades. Hay otros compuestos que se obtienen a partir del petróleo. Dígame alguno de ellos. ¿Algún compuesto que... el diésel, el tine, el alcohol? No, porque el alcohol es una sustancia que no tiene que ver con el petróleo. Insecticidas. ¿Qué más dijeron por ahí? Cosméticos. Increíblemente, muchachas, los delineadores tienen la parafina. La parafina, que hace parte, por ejemplo, de las velas. En la antigüedad, en el siglo XVIII principalmente, en el siglo XIX, antes de que el descubrimiento del petróleo, la gente iluminaba sus casas con la grasa ¿de qué animal? De las ballenas. Entonces casi que las extinguimos. Entonces las cazaban solamente por obtener su grasa, la derretían y la vendían igual como si vendieran ahorita la gasolina, y la gente se calentaba y daba luz en sus hogares a partir de eso. Ahorita les decía de cómo el metano se encuentra dentro de estas candelas y aparece líquido. ¿Debido a qué? Porque aparece a la presión.
Miren, Brian, debido a que la presión es tan alta que ya no se volatiliza, sino que se vuelve líquida. Bueno, hay unas consecuencias que tienen que ver de pronto con los residuos del petróleo, de la gasolina, los plásticos en el medio ambiente. Vamos a observar brevemente un video que tiene que ver con el derrame de petróleo, y luego vamos a observar otro que tiene que ver con algo que se llama la isla de plástico. Pero antes de eso vamos a escuchar a Angie, que ella tiene que complementarnos algo sobre el carbón. Por favor, Angie. Bueno, ¿qué les voy a poner el día de hoy sobre el ciclo del carbón? El ciclo es un ciclo biogeoquímico por el cual se intercambian de la biosfera, pedosfera, hidrosfera y atmósfera de la Tierra. Cuando se junta con el ciclo del nitrógeno y el agua, hace que la vida en el planeta sea posible, ya que esto permite que el planeta nos brinde ciertos frutos para poder sobrevivir. Existen problemáticas de efectos secundarios tanto en los alimentos como en el cuerpo humano, haciendo que aparezcan ciertas enfermedades. Mas, sin embargo, sin esto no podríamos vivir. Muchas gracias. Gracias, Angie. Como nos mencionaba Angie, el carbono no solamente, pues, como les digo, tiene tanta importancia por las múltiples moléculas de las cuales hace parte, sino también porque interviene en el ciclo de carbono dentro de la naturaleza. El dióxido de carbono que nosotros expelemos como su producto de la respiración lo toman las plantas. Entonces hay un ciclo entre ellas, la tierra y nosotros. Entonces ellas nos dan oxígeno que nosotros respiramos, nosotros damos dióxido de carbono que ellas es lo que respiran. Vamos a observar este pequeño video, por favor, la luz, sobre lo que ocurre cuando hay derrames de petróleo en la naturaleza. ¿Qué pasa con un ecosistema cuando hay un derrame de petróleo? El petróleo afecta de muchas maneras a los ecosistemas. ¿Has visto las manchas negras que se forman en el agua? Estas manchas impiden que la luz llegue a las plantas que viven debajo del agua, lo cual dificulta la fotosíntesis y bloquea su desarrollo. Al disminuir la cantidad de plantas, se reduce el aporte de oxígeno, lo que provoca que muchos organismos mueran por asfixia. Las algas son la base de la cadena alimenticia. Al morir, detienen la cadena, provocando pérdida de vida en el ecosistema por un largo periodo de tiempo. Cuando los peces mueren, flotan en el agua atrayendo a los animales, quienes los consumen y se intoxican con los hidrocarburos que contiene el petróleo. Las aves son uno de los animales más vulnerables. El petróleo se pega en sus plumas, corriendo el peligro de hundirse al no poder volar. Las plumas están naturalmente cubiertas por una capa de aceite que las impermeabiliza. El petróleo disuelve esta capa protectora, por lo tanto, pierden su capacidad de aislarse del agua, arriesgándose a morir por hipotermia. Además, al intentar limpiarse, ingieren grandes cantidades de hidrocarburos y se envenenan. La intoxicación por hidrocarburos se suele extender por medio de la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. El petróleo también se impregna en las plantas de los bosques y matorrales, dejando a los animales sin lugar para refugiarse ni alimentarse. En el caso de las comunidades indígenas amazónicas, el río es casi su única fuente de agua potable. Beben del río, cocinan con agua del río, se bañan y lavan en el río. Además, los peces suelen ser su única fuente diaria de proteína.
Los derrames de petróleo son un grave problema ecológico y sanitario. No permitamos que vuelvan a ocurrir. Entonces, muchachos, en ese video vemos cómo cuando el petróleo, la gasolina, el diésel, cualquiera de estos hidrocarburos es derramado sobre fuentes hídricas, ya sea quebradas, ríos, mares, él se va a disponer en la parte superior de esa fuente hídrica, provocando una serie de reacciones catastróficas para el medio ambiente, que puede que lleguen a nosotros por la cadena alimenticia. Estos peces contaminados, estas aves contaminadas, además pues del daño tan triste que generan por el medio ambiente, por estas quebradas, por el ecosistema, está también que nosotros vamos a ver afectados por eso tarde que temprano. Bueno, no solamente eso, también tenemos algo que se llama los plásticos. ¿Han escuchado hablar de la isla de plástico en el Océano Pacífico? ¿En qué consiste esa isla? O sea, todos los plásticos que nosotros estamos desechando cuando nos tomamos una gaseosa, cuando de pronto utilizamos un pitillo, así le demos 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto a ese envase, él rápidamente, ya muy pocos van a ir de pronto a ser procesados para reciclaje. La mayoría de ellos caen en fuentes hídricas. Y todas estas fuentes hídricas, así nosotros estemos tan al interior, van a llegar al mar. Y dentro del mar, esas corrientes lo llevan a unas grandes islas, muchas de ellas más grandes que nuestro propio país. Vamos a observar también este otro video, por favor, María. Cuando borramos un archivo en la computadora, creemos que este se va a un mundo desconocido o viaja por un túnel secreto al espacio, pero la verdad es que este sigue estando en nuestro disco duro, solo que de una forma oculta. Lo mismo pasa con la basura. Los humanos pensamos y estamos acostumbrados que cuando botamos algo, este desaparece por arte de magia, pero la verdad es más impactante y más dañina de lo que creemos. En el 2009, el activista ecológico e investigador oceánico Charles Moore descubrió y popularizó algo que para muchos representa una amenaza para nuestro planeta, la cual ya había sido predicha en el año 1988. En el 2009, Charles descubrió una isla de plástico en el Océano Pacífico, con una extensión de 1.400.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de la península ibérica. Esta isla, llamada Isla Basura, está constituida por altas concentraciones de plástico suspendido en el centro del Océano Pacífico Norte, cerca de las costas de Chile y Perú. Para este año la isla aumentó ya su tamaño y se extiende a través de una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que corresponde al tamaño de México y supera al de Colombia. Según los oceanógrafos, la mayor parte de los plásticos detectados no son visibles. Uno de los peligros de este tipo de contaminación de microplásticos es que los materiales penetren en la cadena alimenticia de las especies marinas y de esta forma provoquen mutaciones. Moore ha estimado que el plástico se ha convertido en el producto más común de nuestra vida de manera silenciosa y tras una cortina de ignorancia, pero las consecuencias de su uso se han mantenido hasta ahora desconocidas. Los plásticos desechables no tienen dónde ir a parar después de su vida útil, la cual a veces apenas dura unos minutos. Es por ello por lo que estos materiales acaban en el agua del mar. Moore dijo que con respecto al cambio climático, la presencia del plástico en aguas marinas puede calentar la superficie oceánica. De hecho, el plástico puede acumular calor y aumentar la temperatura del agua hasta incluso superar la del aire. El plástico puede contribuir a formar devastadores huracanes como Harvey e Irma y los demás que estamos viendo ahora. Se cree que existen otras islas de plástico alrededor del mundo dispersas en el océano.
Si nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar, la respuesta está en cosas simples, como no pedir tantas bolsas cuando vamos al supermercado o incluso llevar bolsas de tela para empacar nuestras compras. También cuando compramos pequeñas cosas en la farmacia, gasolinera o tienda de conveniencia, meterlas directamente en la cartera o en el bolsillo. Las bolsas que nos dan siempre las podemos reusar para basura. De esta forma estamos optimizando su uso. Al final lo que podemos pensar cuando nos dan una bolsa plástica es a dónde irá a parar y si realmente vale la pena aportar a la isla de 2 millones de kilómetros cuadrados que ya está flotando en el océano de nuestro planeta. Solo espero que tomemos conciencia rápido y que esto no sea demasiado tarde. Juzguen ustedes mismos. Bueno, muchachos, ¿cómo podríamos nosotros ayudar al medio ambiente? Reciclando. Cambiando el plástico por otro material. Muy bien, José. Imagínense, muchachos, que actualmente hay investigaciones, tenemos investigaciones, no pues propiamente, aunque ahorita les voy a mostrar un video hasta una investigación que también tiene que ver con colombianos, que están descubriendo de pronto cómo hacer unas bolsas que no sean a partir de derivados del petróleo y que estas bolsas se puedan de pronto desintegrar cuando tienen contacto con el agua o que tienen contacto con la tierra. ¿Cuál es otra manera como nosotros podríamos ayudar con el medio ambiente? Por ejemplo, lo que hacen ustedes acá, lo que hicieron de la siembra de los árboles, la siembra de plantas. Ustedes, muchachos, si no lo crean, están colaborando mucho con eso, pero podemos hacer más. Cuando uno va a la tienda y que siempre dice, necesita bolsas, ¿uno qué debería hacer en ese caso? Reciclar la bolsa, una bolsa de tela, o que compra la bolsa una vez, de pronto utilizar esa bolsa muchas veces, 10 más veces, cada unas 20, cada vez que ustedes van a la tienda. Ustedes han visto que nosotros aquí a la entrada del colegio tenemos una cajita donde depositamos ¿qué? Las tapas. Esas tapas, muchachos, además de que ayudan de pronto a las personas que la venden, porque aún en el metro, muchachos, ustedes ven que hay unos dispositivos en los cuales uno echa la botella sin la tapa y eso le suma a unos pocos pesos para uno poderse transportar dentro de las estaciones del metro. Y estas tapas, como le digo, pasan a un proceso de reciclaje y con eso hacen lo que son camisetas y vuelven a hacer nuevamente botellas. Listo. Ahorita me mencionaba José Manuel de hacer nuevas bolsas en diferente material. Observemos este video. Vale, por favor. Lo que están viendo es increíble, pero cierto, y además chilenos. Un grupo de compatriotas desarrolló una bolsa plástica, esta misma, que se disuelve en el agua y no contamina. Viajarán a Estados Unidos para perfeccionar su producto e intentar conquistar el mercado con esta iniciativa nacional que podría cambiar, ¿no?, al planeta. Francisca Sepúlveda nos va a entregar más detalles en su nota. Parece algo imposible, algo que no creería si se lo contaran, pero aquí está frente a sus ojos. Una bolsa de plástico que se disuelve en el agua, desaparece en minutos y como si fuera poco, esa agua se puede tomar. Exactamente, se puede tomar, no tiene ningún producto que contamine el agua, tenemos una certificación que el agua sigue siendo potable, lo cual nos permite poder usar el agua, permiso, mira. Potable. El nombre del proyecto es Soluvac. Roberto y Cristian son socios. Comenzaron en Concepción hace 4 años con esta idea que para muchos al comienzo parecía una locura. Un plástico que cada uno en su casa pueda reciclar. Lo que nosotros queremos es que se eduque a la gente para que ellos hagan el trabajo. Si la bolsa se daña, ok, en vez de ir a botarla, yo la disuelvo. Se trata de un producto en base a alcohol polivinílico sin derivados del petróleo. Tienen hasta ahora 2 productos, la bolsa plástica y otra de tela reutilizable que también es disoluble en el agua. Las dos en un vertedero desaparecerían por los líquidos percolados. Si van al mar también se disuelven. Con lluvia se puede eliminar. Con el contacto con agua, eliminar. En la mañana hay rocío,
va a ayudar a eliminar la bolsa. Están en conversaciones con dos grandes cadenas de supermercados de nuestro país para hacer debutar el producto. Soluvac no es la primera bolsa disoluble del mundo, pero sí la más barata. Rebajamos los costos que existían para lograr un precio competitivo. Cuesta apenas el doble de una bolsa normal y esperan poder bajar aún más los precios al vender al por mayor para hacerla cada día más competitiva. La usaríamos, encantado. Sería espectacular. Todo lo que ayude yo voy a estar dispuesto. Los socios viajarán 10 semanas a la Singularity University de Silicon Valley, un prestigiado centro de emprendimiento en Estados Unidos respaldado por Google y la NASA. Impulsa y apoya a emprendimientos que tengan un propósito transformador de una industria. Y en este caso ellos están transformando una industria. Ya están acreditados por la certificadora internacional SGS y la FDA de Estados Unidos como no contaminantes. Es sumamente relevante porque nuestro país se va posicionando como un polo de ciencia, tecnología e innovación. Más de 20 países ya han prohibido o regulado las bolsas plásticas, un problema de atención mundial. Y queremos que Chile sea el principal país impulsor de esta nueva tecnología. Una bolsa disoluble chilena que busca literalmente cambiar el planeta. Si ven cómo sería interesante nosotros de pronto para el entrante entre 5 años poder tener la posibilidad de que las bolsas así cuesten un poquito más. No es que la bolsa normal de plástico no me cobran 20 pesos. Que vale 50. Pues hombre, denme la bolsa que está con base en alcohol. El alcohol, cuando se mezcla con el agua, ahí sí forma una sustancia. Cuando las sustancias no se alcanzan a ver dos fases, ¿cómo se llaman? Homogéneas. Muy bien, muchachos. Entonces, cuando la sustancia homogéneas, por ejemplo, una mezcla homogénea entre alcohol y agua, no hay las fases que se presentan acá. Que esta sustancia, ¿en qué caso sería? Heterogénea. Porque observamos que visiblemente vemos fases diferentes. Listo. Entonces en este caso sería heterogéneo. Homogéneo cuando no se diferencian las fases. Por ejemplo, si mezclo agua con sal. En ese caso se disuelve también, le hacen una solución iónica que no se alcanzan a ver las fases. ¿Me pueden decir de pronto si son los hidrocarburos los únicos compuestos en carbono o hay más? Hay más, por ejemplo como en el caso del etanol, ¿cierto? En el caso del etanol, que no es un hidrocarburo, pero sí es un compuesto que es un compuesto orgánico. Tenemos otros, por ejemplo como en el caso del tiner, que el tiner, además de ser también hidrocarburo, también hace parte de lo que llaman las cetonas y los ésteres. Es una mezcla de muchas sustancias, es un disolvente. Bueno, también aprendimos recordamos lo que fueron las sustancias homogéneas y las sustancias heterogéneas. Se mencionó un poquito lo que fue las densidades. Escuchemos al compañero Kevin cuando nos mencionaba que la gasolina es mucho menos densa que el agua. ¿Listo? De pronto, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un poquito sobre la formación de los compuestos a base de carbono. Entonces tenemos que ver muchas más grupos orgánicos. Listo, entonces sobre eso vamos a afianzar en las siguientes clases. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo hace la humanidad para limpiar los residuos que quedan en el mar? Muy bien, Angie. Ya, muchachos, pregunta Angie de que cómo hace actualmente la humanidad para limpiar los residuos que hay dentro del mar. ¿Qué se les ocurre a ustedes? El jabón. ¿Qué es lo que hace el jabón? ¿Y cómo se llama ese proceso? ¿Cómo? Emulsión, emulsificación. Es un tipo de emulsificación. Es un emulsificador. Oiga, muy bien muchachos, gracias Andy. Se nos escapa esa pequeña parte, pero vea cómo ustedes han estado tan atentos y tienen las herramientas de pronto para aportarle también al planeta. Tenemos muchachos que no solamente nosotros podemos intervenir ayudando al planeta, teniendo actividades sanas, sino que también podemos con el tiempo investigar, ¿por qué no? Aquí hay personas muy inteligentes y que están interesadas en continuar de pronto aportándole al planeta ya desde una forma profesional. Entonces
Los emulsificadores. Como el jabón, hacen eso. Listo. Hacen de que las partículas que no se unen, en este caso petróleo y agua, se vuelvan tan pequeñitas que sea más fácil removerlas. Listo. Muchachos, me entregan ya por favor. Usted me hace un favor, señor Verde, y me recoge las hojas. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir avanzando los conocimientos que tenemos con esto para la próxima clase. Recuerden, recámelo por favor acá, señor Mateo, y muchas gracias, muchachos.